Putin y Macron de acuerdo en una iniciativa que dejará a Ucrania fuera de la OTAN. La reciente visita del presidente francés a su homólogo ruso disgustó a Washington, debido a la sintonía entre Moscú y París en un nuevo estatuto para Ucrania que favorezca la paz de Europa. Y es que Emmanuel Macron y Vladimir Putin coincidieron en la conveniencia de que Ucrania se asuma como un estado neutral en la tradición de Suecia, Finlandia, Austria o Suiza, lo cual impediría su incorporación a la OTAN y a cualquier otro eje militar, una opción que, de concretarse, podría devolverle la estabilidad geopolítica a Europa, al garantizar la integridad territorial de Ucrania y satisfacer el pedido ruso de no expandir a la Alianza Atlántica hasta sus fronteras. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Iniciativa de Rusia y Francia podría dejar a Ucrania fuera de la OTAN. Molestia en Washington por la sintonía existente entre Moscú y París respecto a la conveniencia de que Ucrania siga el ejemplo de Finlandia, Suecia, Austria o Suiza, al asumir la neutralidad internacional como política de Estado. Emmanuel Macron y Vladimir Putin coincidieron en su reunión en Moscú en la conveniencia de un estatuto de neutralidad para Ucrania, que a la vez de garantizar la integridad territorial de ese país, le dejaría al margen de la OTAN y fuera del control de la Casa Blanca. El diario inglés Daily Mail publicó, citando a una alta fuente del gobierno británico, que el presidente francés Macron llevó a Moscú una serie de propuestas que no habría sido consultadas con nadie, entre las cuales está el que Ucrania pase a ser un estado neutral. Según la fuente, los presidentes de Rusia y Francia habrían concordado en secreto en la propuesta de una neutralidad para Ucrania, que impediría que este país se adhiera a la OTAN, un escenario que no habría sido consultado por París con sus socios de la Alianza Atlántica. Diversos medios franceses, cuyos reporteros acompañaron a Macron en el avión presidencial galo rumbo a Moscú, señalaron que el mandatario se refirió durante el vuelo a la posibilidad de que Ucrania asuma el ejemplo de Finlandia y pase a asumir una neutralidad pactada con Moscú. El diario francés Le Monde publicó un artículo que afirma que una de las opciones para aliviar las tensiones en las relaciones entre Occidente y Rusia es una negativa a aceptar a Ucrania en la OTAN, en la cual ese país asuma una política de neutralidad militar. Según la publicación parisina, el estatus ucraniano podría ser idéntico al de Finlandia, que también limita con Rusia y al mismo tiempo que mantiene estrechos vínculos con Occidente y es integrante de la Unión Europea, permanece fuera de la OTAN. Macron se refirió a una finlandización de Ucrania, un término que evoca a los acuerdos que firmaron los gobiernos de Finlandia y la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que rigieron las relaciones entre ambos países hasta el término de la Guerra Fría. Los pactos permitieron a Finlandia conservar su integridad territorial, pese a haberse aliado con la Alemania nazi, a cambio de garantizar su neutralidad en la esfera internacional, manteniéndose fuera de la OTAN y del Pacto de Varsovia, los bloques militares liderados por Washington y Moscú respectivamente. La difusión de la propuesta de Macron de la finlandización de Ucrania causó rechazo en varias capitales europeas por la vía extraoficial, según reportaron varios medios que citaron fuentes de gobiernos que prefirieron resguardar su identidad, en especial de los países bálticos y Polonia.
En respuesta, Macron negó haber usado el término finlandización para referirse al asunto, aunque admitió que el escenario de una neutralidad pactada para Ucrania, al estilo de Suecia, Suiza, Austria e incluso Finlandia, es una de las posibles salidas que se están evaluando. Posteriormente, funcionarios del Palacio Presidencial francés lamentaron frente a periodistas en París que hasta ahora Ucrania esté negada a la idea de asumir un estatus militarmente neutral, al menos en su versión finlandesa, y agregaron que Polonia también se opone a la propuesta. Estas negativas han impulsado a Macron a manejar con una muy baja exposición mediática el tema de una probable neutralidad ucraniana como salida a la crisis, para no seguir provocando una mayor resistencia a ese modelo que sigue siendo evaluado como una eventual solución. Las críticas a la intermediación de Macron con Putin y el escenario de una neutralidad para Ucrania también llegaron desde Washington, donde la emisora oficial de la Casa Blanca, La Voz de América, aseguró en un artículo que el presidente francés persigue un plan de paz envenenado. Según el texto, los detractores de Macron en Europa temen que el resultado de sus conversaciones con el presidente Putin podrían fortalecer la posición de Moscú en la crisis de Ucrania y alentarle a seguir incrementando su influencia sobre otros gobiernos del continente. De acuerdo con la publicación, Macron dejó ver en Moscú la posibilidad de algunos cambios significativos en la posición de la OTAN, incluida la posibilidad de que Ucrania ceda en su interés de unirse a la Alianza Atlántica, lo que alarmó a los líderes de varios países miembros. Voceros del gobierno francés negaron que el presidente galo haya roto el consenso en la OTAN respecto a Ucrania y aseguraron que Macron coordinó completamente con los aliados de Francia su postura en Moscú, por lo cual se ciñó completamente al guión acordado por el bloque. Los desencuentros cada vez mayores en la OTAN respecto a cómo responder la exigencia de Rusia de frenar la expansión del eje militar occidental hasta sus fronteras orientales está evidenciando una fragmentación cada vez mayor en el seno del Tratado Atlantista. El rechazo a la admisión de Ucrania en el bloque es cada vez mayor. El expresidente del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el general Mykola Malomuzh, reveló hace poco en una entrevista los recelos de la organización en acoger un país que vive en una guerra verbal con Rusia. Basado en informes de inteligencia, Malomuzh aseguró que alrededor del 40% de los países miembros de la Alianza Atlántica estarían en contra de la entrada de Ucrania en el bloque militar de Occidente, es decir, unos 12 países de los 29 que actualmente forman parte del bloque. Malomuzh dijo que muchos de los países miembros de la Alianza Atlántica no apoyan la participación de Ucrania ni siquiera en el plan de acción de membresía de la OTAN, que es el paso más importante para la formalización del proceso de adhesión de nuevos miembros. Aunque el exfuncionario ucraniano prefirió no revelar los nombres de las naciones que se oponen a la entrada de Ucrania, los gobiernos de Croacia, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia, miembros de la OTAN, han manifestado públicamente su intención de mantenerse al margen del conflicto. Pero, aunque Washington y Londres han mantenido una línea dura con respecto a Rusia, Italia, Alemania y Francia han enfatizado en el diálogo. Estos dos últimos países actúan como enlace entre los diferentes grupos que coexisten en el eje ante la falta de consenso sobre el tema. En el desacuerdo reinante puertas adentro de la OTAN es determinante la postura de Ucrania, que está decidida a recuperar Crimea por la vía armada, un escenario que, de concretarse, podría traducirse en un estallido bélico generalizado entre la Alianza y Rusia, si se impone el propósito de Washington de admitir a Kiev sin importar los enormes riesgos que ello implica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.